aserto el cumplimiento de las profecías de Carlos Marx. Pero lo queremos resueltamente. No lo queremos como esos partidos antimarxistas que andan por ahí y creen que el cumplimiento inexorable de unas leyes económicas e históricas se atenúa diciendo a los obreros unas buenas palabras y mandándoles unos abriguitos de punto para sus niños. Si se tiene la seria voluntad de impedir que lleguen los resultados previstos en el vaticinio marxista, no hay más remedio que desmontar el armatoste cuyo funcionamiento lleva implacablemente a esas consecuencias. Desmontar el armatoste capitalista que conduce a la revolución social, a la dictadura rusa. Desmontarlo, pero ¿para sustituirlo con qué? Mañana, pasado, dentro de 100 años, nos seguirán diciendo los idiotas. Queréis desmontarlo para sustituirlo por otro estado absorbente, anulador de la individualidad. Para sacar esta consecuencia, ¿íbamos nosotros a tomar el trabajo de perseguir los últimos efectos del capitalismo y del marxismo hasta la anulación del hombre? Si hemos llegado hasta ahí, y si queremos evitar eso, la construcción de un orden nuevo la tenemos que empezar por el hombre, por el individuo, como occidentales, como españoles y como cristianos. Tenemos que empezar por el hombre y pasar por sus unidades orgánicas, y así subiremos del hombre a la familia, y de la familia al municipio, y por otra parte al sindicato, y culminaremos en el Estado que será la armonía de todo. De tal manera, en esta concepción político-histórico-moral con que nosotros contemplamos el mundo, tenemos implícita la solución económica. Desmontaremos el aparato económico de la propiedad capitalista que absorbe todos los beneficios para sustituirlo por la propiedad individual, por la propiedad familiar, por la propiedad comunal y por la propiedad sindical. Hacer esto corre prisa en el mundo, y más aún en España. Corre más prisa en España porque nuestra situación es, de un lado, peor, y de otro lado menos grave que la de otros países. El capitalismo allende las fronteras tuvo una época heroica de esplendor. Había impulsado con brío gran cantidad de riquezas y de iniciativas. Pero el capitalismo español fue raquítico desde sus comienzos. Desde sus principios empezó a claudicar con los auxilios estatales, con los auxilios arancelarios. Nuestra economía estaba más depauperada que casi ninguna. Nuestro pueblo vivía más miserablemente que casi ninguno. No os tengo que decir nada de esto después de lo que habéis oído a los camaradas que me han precedido en este sitio. Gran parte de la tierra española, ancha, triste, seca, destartalada, huesuda, como sus pobladores, parece no tener otro destino que el de esperar a que esos huesos de sus habitantes se le entreguen definitivamente en la sepultura. Este suelo nuestro, en que se pasa del verano al invierno sin otoño ni primavera. Este suelo nuestro, con los montes sin árboles, con los pueblos sin agua ni jardines. Este suelo inmenso donde hay tanto por hacer y sobre el que se mueren de hambre 700.000 parados y sus familias porque no se les da nada en que trabajar. Este suelo nuestro, en el que es un conflicto que haya una cosecha buena de trigo, cuando con ser el pan el único alimento, comen las gentes menos pan que en todo el occidente de Europa. Este pueblo nuestro necesita que se hiciera la transformación más deprisa que en ninguna parte. Y hacer esto aquí sería más fácil, porque el capitalismo es en España menos fuerte. Nuestra economía es casi una economía interna. Tenemos innumerables cosas que hacer. Con una inteligente reforma agraria, como la que Onésimo Redondo os ha expuesto, y con una reforma crediticia que redimiese a los labradores, a los pequeños industriales, a los pequeños comerciantes de las garras doradas de la usura bancaria, con esas dos cosas habría tarea para lograr durante 50 años la felicidad del pueblo español. El recobrar un sentido nacional
y el asentar a España sobre una base social más justa eran las dos cosas que implícitamente prometía, así lo entendió el pueblo al llenarse de júbilo, la llamada Revolución del 14 de abril. Ahora bien, ¿las ha realizado? ¿Nos ha devuelto el gozoso sentido nacional? ¿Nos ha vuelto a unir en una misión nacional de todos? ¿Para qué he de hablar de lo que nos han dividido, de lo que nos han vejado, de lo que nos han perseguido, de lo que nos han lanzado a los unos contra los otros? Os quiero señalar solo alguna de las definitivas traiciones contra la nación que debemos a aquellos primeros hombres del 14 de abril. Primero, el Estatuto de Cataluña. Muchos de vosotros conocéis las ideas de Falange sobre este particular. La Falange sabe muy bien que España es varia y eso no le importa. Justamente por eso ha tenido España desde sus orígenes vocación de imperio. España es varia y es plural, pero sus pueblos varios, con sus lenguas, con sus usos, con sus características, están unidos irrevocablemente en una unidad de destino en lo universal. No importa nada que se aflojen los lazos administrativos, mas con una condición, con la de que aquella tierra a la que se dé más holgura tenga tan afianzada en su alma la conciencia de la unidad de destino que no vaya a usar jamás de esa holgura para conspirar contra aquella. Pues bien, la Constitución, con la aquiescencia de los partidos derechistas que nos gobiernan ahora, se ha venido a entender en el sentido de que hay que conceder la autonomía a aquellos pueblos que han llegado a su mayoredad, que han llegado a su diferenciación. Es decir, que en vez de tomarse precauciones y lanzar sondeos para ver si la unidad no peligra, lo que se hace es dar una autonomía a aquellas regiones donde ha empezado a romperse la unidad para que acabe de romperse del todo. Política internacional. En estos días todos os halláis un poco al corriente de ella por lo que han dicho los periódicos. España lleva 4 años haciendo la política internacional francesa, moviéndose en la órbita internacional de Francia. El que España desenvuelva una política internacional de acuerdo con potencias amigas es cosa que no tiene por qué sorprendernos. Pero en lo internacional, las naciones nunca entregan sino a costa de recibir algo. Y Francia, cuya política internacional servimos, nos maltrata en los tratados de comercio y nos tiene relegados a un plan inferior en Tánger y negocia a nuestras espaldas el régimen del Mediterráneo como si en el Mediterráneo no estuviéramos nosotros. Es decir, que lo único que nos resarce de servir en el mundo a la política internacional francesa es la vanidad satisfecha de algún pedante ministro o embajador. Pues, y la política seguida para desarticular, fue otro el verbo empleado, para desarticular el ejército, la garantía más fuerte y todavía más sana de todo lo permanente español. Sin embargo, no se sabe por qué designio hubo mucho cuidado en desarticular pronto esta garantía. Camaradas, os quiero decir que la emisión se va a hacer en una segunda emisión porque el discurso tarda, es un poquito largo y me queda poquita emisión. Se hará una segunda emisión y cuando acabe el discurso de José Antonio, el que está actualmente oyéndose, comentaremos unas cuantas cosas. Así que no os vayáis. Buenas noches a todos y arriba España. Que se me olvidaba que quiero decir que oír a José Antonio vale la pena quedarte sin dormir un rato. Porque es poesía, sabiduría y patriotismo que nos, aunque sea vulgarmente dicho, nos entra por los oídos y da gloria oírlo. Querrían imponernos una neutralidad indigna. Y en lo social, se hizo la reforma agraria, se hizo la reforma crediticia. Ya sabéis que la reforma agraria que presentaron los hombres del 14 de abril, en vez de ir como la que nosotros apetecemos, a rellenar de sustancia al hombre, a volver a dotar al hombre de su integridad humana
social, occidental, cristiana, española, en vez de hacer eso, tendió a la colectivización del campo, es decir, a proletarizar también el campo, a convertir a los campesinos en masa gregaria, como los obreros de la ciudad. A eso tendían y ni siquiera eso han hecho. Esta es la hora en que no han dado apenas un trozo de tierra a los campesinos. De la ley de reforma agraria, lo único que empezaron a cumplir fue un precepto añadido a última hora por un puro propósito de represalia. ¿Y la reforma financiera se ha hecho? ¿Han ganado acaso con alguna medida sabia los productores, los obreros, los que participan de veras en esta obra total de la producción? Estos han perdido. Bien sabéis la época de crisis que aún están viviendo. En cambio, no han disminuido ni las ganancias de las grandes empresas industriales ni las ganancias de los bancos. Los hombres del 14 de abril tienen en la historia la responsabilidad terrible de haber defraudado otra vez la Revolución Española. Los hombres del 14 de abril no hicieron lo que el 14 de abril prometía, y por eso ya empiezan a desplegarse frente a ellos, frente a su obra, frente al sentido prometedor de su fecha inicial, las fuerzas antiguas. Y aquí sí que me parece que entro en un terreno en que todo vuestro silencio y toda vuestra exactitud para entender van a ser escasos. Dos órdenes de fuerza se movilizan contra el sentido revolucionario frustrado el 14 de abril. Las fuerzas monárquicas y las derechas afectas al régimen. Fijaos en que ante el problema de la monarquía, nosotros no podemos dejarnos arrastrar un instante ni por la nostalgia ni por el rencor. Nosotros tenemos que colocarnos ante ese problema de la monarquía con el rigor implacable de quienes asisten a un espectáculo decisivo en el curso de los días que componen la historia. Nosotros únicamente tenemos que considerar esto. Cayó la monarquía española, la antigua, la gloriosa monarquía española, porque había concluido su ciclo, porque había terminado su misión, o ha sido arrojada la monarquía española cuando aún conservaba su fecundidad para el futuro. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar, y sólo así entendemos que puede resolverse el problema de la monarquía de una manera inteligente. Pues bien, nosotros, ya me habéis oído desde el principio, nosotros entendemos sin sombra de irreverencia, sin sombra de rencor, sin sombra de antipatía, muchos incluso con 1000 motivos sentimentales de afecto, nosotros entendemos que la monarquía española cumplió su ciclo, se quedó sin sustancia y se desprendió como cáscara muerta el 14 de abril de 1931. Nosotros hacemos constar su caída con toda la emoción que merece y tenemos sumo respeto para los partidos monárquicos que, creyéndola aún con capacidad de futuro, lanzan a las gentes a su reconquista. Pero nosotros, aunque nos pese, aunque se alcen dentro de algunas reservas sentimentales o nostalgias respetables, no podemos lanzar el ímpetu fresco de la juventud que nos sigue para el recobro de una institución que reputamos gloriosamente fenecida. Esa es una de las alas que se mueven contra la obra y contra el sentido del 14 de abril. La otra de las alas es el populismo. ¿Qué queréis que os diga? Porque en esto sí que ya nos entendemos todos. Yo siento mucha admiración y mucha simpatía hacia el señor Gil Robles, y siento esa simpatía y esa admiración precisamente por el nervio antipopulista que en él descubro. Yo barrunto que un día el señor Gil Robles va a romper con su escuela, y me parece que ese día el señor Gil Robles prestará buenos servicios a España. Pero de la escuela populista, ¿qué queréis esperar vosotros? La escuela populista
es como una de esas grandes fábricas alemanas en que se produce el